Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano. Tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. Este domingo 12 de abril, Perú se enfrenta a una de las elecciones más fragmentadas e inciertas de su historia reciente. En esta jornada, los ciudadanos no solo eligen al próximo presidente, sino que también intentan encontrar una salida a una inercia destructiva que ha convertido al cargo de mandatario en el más inestable del mundo, con un récord de 9 presidentes en la última década. ¿Qué puede pasar en Perú de ahora en adelante? ¿Cómo se explica el hecho de haber tenido 9 presidentes en tan solo 10 años? ¿Quién tiene realmente el poder en este país? Y gane quien gane, ¿podrá gobernar? Somos Clary Y Fede, dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. ahora sí busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia es Lejos donde toda Latinoamérica se ve. Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Fede, para empezar con este capítulo, dijimos que este domingo 12 de abril los peruanos van a ir a votar. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que puntualmente van a elegir? Este domingo, 27 millones de peruanos acuden a las urnas en un clima de incertidumbre para elegir a su próximo presidente de la República, 2 vicepresidentes y a los miembros de un Congreso que pasará de ser unicameral a bicameral a partir de julio. Recordemos que el voto es obligatorio. Lo que realmente está en juego es la posibilidad de cambiar la situación que ha marcado la política peruana recientemente. Es una votación para definir el futuro de la gobernabilidad en el país por las siguientes razones. En primer lugar, terminar con la inercia destructiva que viene sufriendo Perú en los últimos años, con 9 presidentes en una década. Además, dar una respuesta a una crisis de seguridad ciudadana. Los ciudadanos demandan soluciones urgentes ante el notable aumento del crimen organizado, un área donde los gobiernos anteriores han sido completamente incapaces de dar respuesta. Y además, y este tema es el que vamos a desarrollar más en el episodio, también se vota para ver si el próximo presidente podrá convivir con un Congreso atomizado o si volverá a caer en el ciclo de la vacancia presidencial y los mandatos terminan antes de tiempo. Y claro, y yendo a lo que va a pasar este domingo, ¿quiénes son los candidatos? En la papeleta del domingo, los peruanos van a encontrar a 35 candidatos a presidente, lo que muestra lo caótico que se volvió tanto el sistema de partidos como el sistema político peruano en general. Por un lado está Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular. Ella es la hija de Alberto Fujimori y esta sería la 4ª elección consecutiva en la que es candidata. Ella lidera las encuestas, pero con un ajustado 14% de intención de voto. Su campaña apuesta por la militarización de las calles y un choque de desregulación económica para atraer inversión. En segundo lugar, según las encuestas de estos últimos días, está Carlos Álvarez, quien es el gran outsider de esta elección. Él es un comediante o imitador que saltó al segundo lugar con un magro 10%, capitalizando especialmente el descontento social con un discurso muy populista centrado en la corrupción. De hecho, en uno de los debates, él prometió anular los derechos humanos para las personas corruptas. Todavía no sabemos si efectivamente va a llegar a la segunda vuelta que se va a desarrollar en junio, pero el hecho de que haya crecido tanto en los últimos días es claramente un síntoma importante de este descontento ciudadano en Perú. En tercer lugar está Rafael López Aliaga, alias Porky, quien es el alcalde de Lima. Él se mantuvo en el segundo lugar durante toda la campaña, pero, según las últimas encuestas, no llegaría a la segunda vuelta. Sus propuestas siguen un modelo muy conservador, con, por ejemplo, la promesa de crear tribunales militares para juzgar civiles. Pero acá nosotros tenemos que ver 2 cosas muy importantes. En primer lugar, lo que dicen las encuestas. Por ahora, ninguno de ellos, como dijimos antes, supera este 14% de intención de voto, que es un porcentaje muy bajo, lo que muestra una enorme fragmentación del voto y una polarización ideológica muy importante, hasta incluso con un margen de error en términos de las encuestas bastante importante, porque realmente más de un candidato está en condiciones de llegar a la segunda vuelta. Entonces, realmente no sabemos qué es lo que va a pasar con estos resultados. Y además, obviamente, el otro gran punto no es solamente quién va a gobernar, sino obviamente si va a poder hacerlo. Entonces, justamente, Fede, te hago la pregunta a vos.
¿Por qué el cargo de presidente de Perú se ha convertido en el empleo más inestable del planeta? Porque ganar una elección en Perú no es el comienzo de un mandato, sino que es el inicio de un cronómetro hacia una posible caída. Con el récord de los 9 mandatarios en la última década, el sillón presidencial parece tener una trampa activada permanentemente. Esto pasa porque el sistema peruano tiene una especie de botón de pánico, único en el mundo, que es la vacancia por permanente incapacidad moral. ¿Qué es esto? A diferencia de otros países donde remover un presidente requiere un juicio político largo, con pruebas de delitos y meses de debate, en Perú el Congreso puede interpretar esa incapacidad moral de forma subjetiva y destituir a un jefe de Estado en cuestión de días, por motivos vagos como no saber distinguir el bien del mal o simplemente por debilidad para gobernar. Por estos motivos basta con que el Congreso reúna una mayoría determinada para que active el proceso de destitución. Y esto muchas veces sucede cuando el presidente pierde apoyo o cuando no puede negociar con el Congreso lo que el Congreso quiere. Y claro, y siguiendo esa línea, si el presidente vive bajo amenaza, ¿quién manda realmente? ¿El presidente o el Congreso? Sí, tal cual, Fede, es lo que vos decís. Esta inestabilidad ha empujado al país hacia lo que los analistas llaman un parlamentarismo encubierto. Aunque los peruanos eligen directamente a su presidente, su supervivencia real no depende del pueblo que lo votó, sino de la voluntad de la mesa directiva del Congreso, que hoy prácticamente gobierna de facto el país. El problema es que gane quien gane en esta elección y con la polarización que hoy hay en Perú, el próximo presidente seguramente va a asumir con una representación parlamentaria minúscula en un Congreso que además va a estar atomizado, donde no hay partidos políticos como nosotros los conocemos en el resto de América Latina, o sea, como una estructura colectiva, con disciplina partidaria y con una cierta ideología que mantienen a lo largo del tiempo. En Perú no pasa esto. En Perú, por el contrario, en los últimos años tuvimos 130 legisladores actuando como unidades o como partidos independientes que negocian sus propios beneficios o protección judicial. Entonces, el presidente se convierte en una especie de rehén de un enjambre de intereses al que debe satisfacer diariamente para evitar que le inicien esta nueva moción de vacancia que vos decías. Por eso en Perú la gran pregunta no es qué reformas va a hacer el ganador o qué ideología va a tener el ganador. Sí, por supuesto, nos preguntamos eso también, pero la pregunta más importante es si el Congreso le va a dar permiso para quedarse en el cargo durante el tiempo que dure el mandato. ¿Y la llegada de la bicameralidad puede impedir estos juicios políticos express? Depende. Es cierto que tener una sola cámara en el Congreso, hasta lo que va a pasar en julio, hacía que con una mayoría relativamente fácil de alcanzar se pudiera destituir al presidente y ahora, a partir de julio, cuando exista el Senado, esa Cámara le va a agregar un paso más, digamos, a una posible destitución. Esto debería evitar que se tomen decisiones viscerales, rápidas o leyes populistas de un día para el otro, ya que toda iniciativa, obviamente, de la Cámara de Diputados debe pasar por la revisión y el control del Senado, y entre ellas está el juicio político. Sin embargo, también hay que ser muy cautos con esto, porque muchos expertos peruanos en diseño institucional dicen que en realidad el problema de fondo no es si el Congreso tiene una o dos cámaras, sino que todavía no está definido qué es esa vacancia por incapacidad moral que vos decías, Fede. O sea, no está definido cuál es la incapacidad moral o qué características tiene. Mientras que eso no esté definido, va a ser un concepto demasiado amplio y ambiguo y que en cualquier momento se puede activar por motivos estrictamente políticos o de interés político. Incluso, como si esta vacancia no fuera suficiente, algunos sectores políticos ya están planteando reglamentos para que bajo este nuevo sistema bicameral el Congreso también pueda suspender al presidente por hasta 2 años. O sea, esto agregaría una herramienta más para inmovilizar al Poder Ejecutivo sin necesidad de destituirlo formalmente. O sea, en conclusión, aunque la bicameralidad ofrece una estructura un poco más pausada y reflexiva que podría evitar decisiones relámpago, el riesgo persiste porque las reglas de juego sobre esa moralidad del presidente todavía siguen siendo muy subjetivas. Así que bueno, vamos a estar muy atentos al desenlace de las elecciones en Perú y vamos obviamente a seguir analizando la situación política en este país y en toda la región. Si nos están escuchando en Spotify y te gustó este capítulo, te pedimos que nos dejes las 5 estrellas y que recomiendes este podcast con todas las personas que les pueda llegar a interesar. Y acuérdate que también ya nos podés seguir en @elcafecitolatinoamericano en Instagram y en TikTok. Y si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, de dar like, dejar un comentario y hasta la próxima.